Entonces, ahora lo que vamos a hacer es un intento de avanzar un poco más, ¿sí? Dar un pasito más en este esquema. Me importa que tengan presente en la cabeza esta idea de que el ejercicio o el planteo puede ser un poco más grande, ¿sí? Puede incorporar más actores, que también lo vimos en la fórmula macroeconómica. ¿Se acuerdan que primero planteábamos de un modelo cerrado, sin Estado y sin sector externo, y después íbamos sumando al Estado e íbamos sumando al sector externo de la economía? En este ejercicio que está planteado acá, ven, está el gobierno como un sector institucional y está el resto del mundo como un sector a tener en cuenta. ¿Sí? Y Sí. si en este esquema que tenemos acá y en este ejercicio simplificado tenemos una única cuenta para ver la asignación, el uso y la distribución primaria y secundaria del ingreso, en un esquema más complejo, digo, de mayor nivel de desarrollo, como es el que está acá, tenemos una cuenta para la distribución secundaria del ingreso, una cuenta para la distribución primaria del ingreso y una cuenta para el uso del ingreso. ¿Sí? En el modelo nuestro está sintetizado en una sola. ¿Sí? A modo de resumirlo y hacerlo más sencillo. Digo, imagínense que esto tiene, digo, niveles de complejidad súper altos, con montones de actores, con impuestos, con transacciones, como hablamos antes, de transportes, con retenciones, con IVA. Digo, es un modelo y son cuentas súper complejas. Lo que les pasé del libro está para que lo vean, pero nosotros lo vamos a ver a un nivel conceptual bastante más resumido. Porque la idea es que ustedes lo entiendan a nivel conceptual, no que después si se quieren dedicar a esto, se pueden dedicar a esto, pero la idea es que lo entiendan a nivel conceptual, no a un nivel matemático de mucha complejidad, porque no llegamos, y porque además la idea es que lo entiendan, no solo que lo hagan acá. Bueno, veamos un poquito entonces, dijimos que el ingreso que se generaba en esta economía, había una parte que no iba a salarios, había una parte que no iba a utilidades, sino que había una parte que se guardaba, que era utilidades no distribuidas. Entonces ahora lo que vamos a ver es la cuenta esta que hace vinculación a la asignación y uso del ingreso, y vamos a ver a dónde va eso. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de los hogares, sabemos que va a haber ingresos por 125 en términos de salario y va a haber ingresos por 75 en términos de utilidades, ¿no? Eso lo vimos en el otro modelito. Bueno, acá está el registro de eso. Cuando veamos la cuenta de asignación del ingreso, o sea, a dónde va ese ingreso y en qué se utiliza, en el caso de las sociedades, sabemos que había una retención, ¿sí?, que era de 100 de utilidades no distribuidas. ¿Sí? La tenemos acá registrada, ¿no? En el caso de las sociedades, queda guardado ese 100. En el caso de los hogares, tenemos 200, 125 en términos de salario y 25 y 75 en términos de utilidades, eso nos da 200. Acá tenemos los totales, ¿sí? Seguimos armando el mismo numerito que teníamos anterior, que es 300. Y lo que vamos a ver abajo es, bueno, cómo se distribuye ese ingreso en términos de ahorro o en términos de consumo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ingreso total igual a consumo más ahorro. ¿Sí? Digo, no todo el ingreso que nosotros tenemos va destinado a consumo y la parte que lo ahorramos. Lo mismo se puede pensar desde el punto de vista de la empresa. En este caso, las sociedades, el ingreso que tienen en términos de utilidades no distribuidas, lo utilizan para ahorro. ¿Sí? En el caso de los hogares, como dijimos, ese ingreso no le alcanza para garantizar ese consumo de 250, por lo cual hay un desahorro. Ese desahorro lo podemos pensar en términos de una tarjeta de crédito, o un préstamo, o un fiado.
¿sí? Entonces, cuando vemos el total de la economía, en esta cuenta particular tenemos que hay consumo de los hogares por 250 y el ahorro total de la economía es de 50, porque hay 100 que ahorran las empresas, pero hay un desahorro de 50 por parte de los hogares, por lo cual el total es menor. ¿Sí? Consolidamos, tratamos de consolidar en una cuenta agregada lo que fue pasando en esta economía. ¿Sí? ¿A qué apunta esto? A que cuando uno analice una economía y vea, por ejemplo, si uno hace un análisis ahora de la situación de los hogares de la Argentina, va a ver que esta cuenta del ahorro probablemente tenga un signo negativo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un nivel de deuda de los hogares altísimo en este momento. Todo el mundo tiene las tarjetas de crédito reventadas, endeudamiento con los bancos, endeudamiento con conocidos y demás por la situación económica. ¿Sí? El ingreso se redujo tanto y uno intenta sostener su nivel de consumo que lo que hace es endeudarse. Entonces lo que hoy tenemos es una economía donde los hogares están hasta acá de deuda. ¿Sí? Eso se registra en el sistema de cuentas, lo vamos a ver. ¿Sí? En otro momento de la economía tal vez no, tal vez el ingreso permite garantizar ciertos niveles de consumo, por lo cual no es necesario endeudarse. ¿Sí? Depende del momento de la economía. ¿Se entendió? Sí, sí. Sí, sí. Sí, Sí. profe. Sí, yo tengo una consulta. Vio que usted dijo que había otro cuadrito donde podíamos agregar la participación del gobierno. Sí. Y estos datos que vemos acá en este que está acá son los datos que sacamos de la matriz anterior donde vimos que iba aportando cada sector. Lo del Sí. gobierno, ¿cómo se vería en ese cuadrito? No, supongamos, lo que nosotros podemos ver es que probablemente algo de tu ingreso, o sea, aparte de estos 125 que vos recibís en términos de salario, probablemente no sea todo el salario disponible, ¿no? Porque, por ejemplo, vos tenés que destinar parte de ese salario al pago de IVA, por ejemplo. ¿Sí? Impuestos O también. impuestos. Este análisis que nosotros tenemos, la idea es que todo lo que te da todo lo que te da tu empleador, vos lo disponés para el ingreso. La realidad no es esa. ¿Sí? O tu empleador te hace retenciones y se las da al Estado, o el Estado te hace retenciones cuando vos vas al consumo. Digo, este consumo de los hogares por 250 también tiene, o sea, no es absoluto. Digo, hay una parte que es el IVA que te lo retiene el Estado. Entonces, cuando vos metés al Estado, tenés que meter todas esas diferenciaciones y ya esto se empieza a complejizar mucho más. Ah, listo. ¿Se entiende la idea más o menos? Pero, Sí, profe, sí. ¿nosotros utilizaríamos este cuadro o también el otro? Y yo creo que vamos a ver si hasta dónde lleguemos, lo que podamos ver. Ah, perfecto. La idea también, acá por ejemplo, en lo que tiene que ver con la cuenta de producción, si vos te fijás, Jimena, acá el gobierno también forma parte de la producción. ¿Sí? Hace una producción de 500 y tiene consumos intermedios por 200. Jimena, Sí, sí, lo estoy viendo. ¿se entiende? Digo, lo que Mm. hacemos es sumar al gobierno como un sector más de la economía. Al sumarlo como un sector más de la economía, se comporta en muchos casos de la misma forma que las sociedades y que los hogares. Tiene consumos intermedios y por supuesto genera un valor agregado. Es la diferencia entre la producción, el valor bruto de la producción y esos consumos intermedios. Puede tener también, digo, esta capacidad de apropiarse de parte del ingreso de la economía, que es lo que pasa en la realidad. ¿Ok?
¿Qué hace con ese ingreso? Bueno, lo puede destinar a la producción o lo puede destinar a otro tipo de servicios. En relación a las cuentas de acumulación, que son las de capital y la financiera, es un poco más complejo, pero igual más o menos lo vamos a ir armando. Esta idea de las utilidades no distribuidas las podemos interpretar como un ahorro, y podemos entender que ese ahorro que hacen las empresas de no distribuir esas utilidades y quedárselas, las puede utilizar o para hacer una inversión o la puede guardar, digo, la puede mantener como un saldo positivo. En el modelo que nosotros habíamos armado, no utilizaba la totalidad de las utilidades no distribuidas para inversión, ¿sí? Había una parte que era 50, que era esto que habíamos visto, ¿sí? Que utilizaba la industria en su conjunto, la industria 1 lo utilizaba para hacer una inversión particular. Entonces acá lo que tenemos es que en términos de ahorro, las empresas tienen un ahorro de 100 y lo distribuyen 50 en inversiones de capital y el otro 50 les queda como saldo financiero. ¿Entiendes? En el caso de los hogares es más sencillo. No hay ahorro. Digo, en términos de la capitalización de los hogares es negativa, quedaron endeudados. ¿Sí? Entonces el saldo financiero, por supuesto, va a ser negativo. Eso hace que la cuenta de capital de esta economía nos dé, cuando la veamos en su conjunto, con un ahorro de 50, porque el ahorro de las sociedades es de 100, pero el ahorro de los hogares es negativo. Cuando veamos la formación de capital de este momento de la economía, vamos a tener solamente que hay formación de capital por parte de la industria en términos de 50, y el saldo financiero va a ser 0 porque va a haber un saldo financiero de 50 positivo por parte de las empresas y un saldo negativo de 50 por parte de los hogares. Entonces va a ser 0. 50 menos 50 nos va a dar 0. ¿Me siguen? Sí, Sí. Bueno. La idea es que, o sea, nosotros siempre partimos del mismo análisis que veíamos. Partimos de un análisis inicial, que era este, ¿sí? Donde veíamos 3 industrias, veíamos que había una producción para el consumo, veíamos que en algún momento determinado todo el ingreso que generaban esas industrias no se lo daban a sus trabajadores, sino que una parte lo apropiaban para hacer una reinversión, ¿sí? Que eso le llamábamos utilidades no distribuidas. Analizábamos el consumo de los hogares, veíamos que el consumo de los hogares superaba el ingreso de esos hogares, entonces como no podían cubrir ese consumo con el ingreso que tenían, se endeudaban, y veíamos que eso nos daba determinada información sobre esta economía en particular. ¿Sí? Que había un PBI que se producía en este momento, que era la diferencia entre el valor bruto producido por cada uno de los sectores menos los consumos intermedios. Veíamos que había un ingreso total de la economía y veíamos que parte de ese ingreso se destinaba al consumo y parte de ese ingreso se destinaba a la inversión. ¿Sí? Ese es el esquemita que armamos acá. ¿Vamos? Lo que después hacemos es pasarlo a una matriz particular que tiene una forma particular de anotar. Que es lo mismo que hicimos en el esquema del libro diario y del libro mayor. Es lo mismo, digo, vemos una empresa, teníamos un texto que yo les mandé por mail, que decía que había 2 personas que constituían una empresa, que compraban el día 1, que vendían el día 2, y todo eso después ustedes lo interpretaban del texto y lo pasaban a un Excel o lo pasaban a una cuenta de una determinada manera. ¿Sí? Acá es lo mismo. Lo único que es mucho más complejo porque los actores ya no es únicamente de esa empresa, de bicicletas o de lo que sea que teníamos, sino que es una empresa, es el Estado y son los hogares. ¿Sí? Y eso además le podemos sumar incluso las importaciones y las exportaciones.
Pero conceptualmente es la misma idea, digo, son un montón de movimientos, salidas, entradas, ventas, producciones, consumos de los hogares, consumos de las industrias, ingreso que se apropia, ingreso que se destina al ahorro, que tiene una forma particular de anotarse. ¿Cuál es la forma particular de anotarse? Las cuentas nacionales. ¿Cómo se organizan las cuentas nacionales? Bueno, un esquema súper esquemático que es el que está planteado acá. Hay una cuenta de producción, hay una cuenta de generación del ingreso, hay una cuenta de distribución primaria, hay una cuenta de distribución secundaria, hay una cuenta de uso del ingreso, hay una cuenta de capital, una cuenta financiera y una cuenta de variaciones de activos. ¿Sí? Pero lo que refleja ese esquema de cuentas, que es el Excel que yo les acabo de mostrar, en realidad es una forma particular de anotar un montón de sucesos económicos que vemos. Es lo mismo que hacíamos antes, ¿sí? Teníamos la historia de una empresita chiquita y hacíamos un Excel para anotar todo eso. ¿Me siguieron? ¿Se entiende a dónde vamos? Sí, profe. Sí, eso es un poco más abstracto, igual. El otro era como tenías 2 guitarras, comprabas, vendías, esto es como más generalizado. ¿Qué te resulta más difícil de pensar de esto? No, que lo veo como más generalizado. Bueno, pero por ejemplo, a ver, digo, la idea de que una empresa particular tiene ingresos por lo que produce, eso es algo que lo podemos pensar también de lo que habíamos antes, ¿no? La empresa que chiquitita de guitarras o de bicicletas también tenía ingresos, ¿sí? ¿Se acuerdan que con esos ingresos la empresa esa, por ejemplo, en un momento determinado nosotros pagábamos sueldos? ¿Sí? Y también en un momento determinado destinaban parte de los ingresos de la empresa a comprar acciones de YPF, en uno de los ejemplos. ¿Sí? Entonces ahí teníamos esta idea de que todo el ingreso no va a sueldos, ¿no? Sino que las empresas destinan parte de su ingreso a otra cosa. Y lo que estamos haciendo nosotros es decir, bueno, no vamos a mirar solamente a las empresas, vamos a mirar a los hogares y vamos a ver qué es lo que hacen los hogares con ese ingreso que reciben por trabajar. En este caso lo que tenemos es un modelo en el cual los hogares no llegan a poder cubrir el consumo que tienen. Ustedes sepan que el consumo es algo que no se puede reducir. Digo, por más de que uno puede pasar, digo, a una situación muy compleja de ingresos donde no puede cubrir el consumo, hay una idea de subsistencia mínima, donde uno, digo, sale a endeudarse para poder mantener tipo determinadas cuestiones de subsistencia, como puede ser la vivienda, para pagar un alquiler, o para comprar la comida, o para pagar la luz, uno se endeuda para poder mantener ese nivel de consumo. En este modelo que hicimos es lo mismo. La economía, el hogar no puede reducirse más, no puede reducirse el consumo más, entonces lo que hace es endeudarse. Y en el esquema anterior del sistema de contabilidad privada, nosotros también teníamos al Estado. ¿Se acuerdan? ¿Dónde estaba el Estado? En impuestos. En el IVA. ¿Sí? En el IVA. Exacto. En el esquema anterior Claro. del libro mayor, nosotros también teníamos al Estado, porque nosotros pagábamos IVA y pagábamos contribuciones a la seguridad social. Entonces, lo que estamos haciendo acá es, no en este que les puse recién, sino en el otro, es incorporar a ese Estado que recauda. Pero también vamos a decir, che, mirá que este Estado no solo recauda, sino que el Estado también puede producir. ¿Sí? Que es lo que habíamos hablado, que hablamos del esquema de la demanda agregada y cómo la demanda agregada se puede potenciar a partir de que el Estado interviene en la economía. Entonces, si nosotros queremos armar la película entera de la economía argentina o de la economía de un país, no nos alcanza con ver la contabilidad privada y la contabilidad de los hogares, sino que necesariamente tenemos que pasar a un esquema donde está el gobierno y donde está el resto del mundo. Porque si nosotros queremos entender
esta parte de la cuenta de producción, o ir al esquema de industria 1, industria 2, industria 3, sabemos que todo lo que se produce en el país no tiene consumos intermedios de empresas argentinas, sino que hay consumos intermedios de productos que vienen de otra parte del mundo. ¿Sí? Y también sabemos que toda la producción que hace un determinado conjunto de empresas no es solamente para los argentinos. Hay una parte de la producción que se exporta. Entonces necesitamos incorporar en la cuenta nacional al resto del mundo como una variable. Chicos, Sí, sí. primera, Agustina, Analía. Sí, yo entiendo lo que estaba explicando. Sí, profe, yo entiendo. Ricardo, Ezequiel, más o menos. Profe, ¿no podemos hacer un ejemplo, un modelo, como habíamos hecho la vez pasada? ¿O nos damos con el tiempo? ¿Cómo sería un ejemplo? ¿Qué te imaginas? No, ¿se acuerda que usted nos daba así, tipo el texto y después teníamos que ir plasmando en la planilla? Sí, o sea, lo que yo hice hoy es, en vez de darte el texto, te hice el esquemita este de este que está acá. Ah, sí, sí. Que si querés de alguna manera es esta idea de, bueno, che, a ver, pensemos en algún ejemplo, bueno, pensemos en esto, en Fargo. Ah, bueno, entonces tenemos una empresa que se dedica a la extracción de trigo en el campo argentino, que le vende ese trigo a otra empresa que puede ser un molino, que lo procesa, ese molino se lo vende a Fargo, Fargo te lo vende a vos o a nosotros podemos o no comprarlo en su totalidad, o sea, lo compraríamos en su totalidad, pero como no nos alcanza la plata, nos endeudamos y demás. El ejemplo sería este, lo único que le faltaría como todo la particularización. Bueno, ¿quién Bien. es la industria 1, quién es la industria 2 y quién es la industria 3? Pero la idea es la misma. Para cerrar, lo que quería que veamos un poquito es esta idea de la última cuenta, que es la cuenta la financiera. La idea sería que en el caso de las empresas, este saldo financiero que figura acá podría tener la forma de dinero particular que yo lo guardo, o puede tener también la forma de deuda positiva en términos de crédito, ¿no? Esa empresa que guarda esa utilidad no distribuida, que se la guardó, te la puede prestar a vos, ¿no? En ese caso, estos hogares que tienen este saldo financiero de 50 podrían tomar parte de esa deuda que necesitan para salir a cubrir ese consumo, lo pueden tomar de esa empresa que guardó las utilidades. Es un esquema que a veces sucede, que es la misma empresa para la que vos trabajás, es la que te presta plata a vos para que puedas garantizar tu consumo. Es de los peores esquemas. Vos no solo trabajás para la persona que te contrata, sino que la persona que te contrata es la que te presta a vos plata para que vos puedas garantizar tu propio consumo. Eso sucede mucho con el uso de la tierra, por ejemplo. Hay esquemas donde los productores de determinado tipo de granos terminan pidiéndole plata prestada a aquellos a quienes le venden los granos para poder producir más granos para ellos. ¿Sí? Porque el esquema es tan complejo donde vos no tenés forma de seguir produciendo granos porque no tenés dinero, entonces le pedís prestado a aquel que le vas a vender para seguir produciendo. Eso se puede pensar, no sé si alguien lo hizo, pero hay esquemas donde uno le termina pidiendo plata
al empleador para salir a cubrir el consumo. Entonces, en el total de la economía también se puede pensar de una manera como esta. Digo, que esta parte del dinero de las utilidades no distribuidas que se guardó la empresa te lo puede terminar prestando a vos como hogar para que puedas garantizar ese consumo que tenías. ¿Sí? Toda la idea. Todo parte de la idea del ejemplo de que hay un monto de la generación del ingreso que no se distribuye, que es 100. ¿Sí? Estas utilidades no distribuidas por 100 tiene una parte que se destina a la inversión de capital y otra parte que queda como saldo financiero. ¿Qué hace la empresa con ese saldo financiero? Bueno, tiene la posibilidad incluso de prestártelo a vos. ¿Entiendes? Sí, profe. Sí, sí. Bueno. Profe, esas utilidades no distributivas, ¿sería la ganancia que tiene la empresa? Y habría que ver, digo, en este modelo que hicimos recién, sí. Si querés, sí. Si se las queda, sí. Después podríamos pensar que puede haber una situación donde la empresa se le rompe una máquina y, bueno, tiene que salir a cubrir esa rotura de la máquina con esos 50 que se quedó. Ah, está bien. Si nosotros terminamos, la película termina hoy, sí, la empresa efectivamente tuvo ganancias por ese monto. Pero bueno, como nosotros sabemos que siempre eso está en constante movimiento, puede ser que no. Que después, digo, utilidades no distribuidas las tengo que utilizar para otra cosa. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, yo les subo esto y les voy a pasar algunos ejercicios para que los vayan viendo y la clase que viene lo cerramos. Y la idea después es que Buenísimo, ustedes profe. hagan un ejercicio como este que vimos recién. ¿Sí? Yo les doy una consigna, les doy algunas indicaciones. Che, miren que todo esto, toda la producción y todo el ingreso no se distribuye, sino que va para una parte, va para acá, otra parte va para allá. El consumo de los hogares es tal. Digo, yo les voy a dar toda la información para que ustedes lo puedan construir. Lo que tienen que hacer ustedes es entender la lógica de eso y traducirlo en una tabla. Pero sin el gobierno, por ahora. No, vamos a verlo la clase que viene para que podamos incorporarlo. Igual el trabajo de ahora sí es así. Sí, yo les puedo pasar algo que sea más sencillo, un ejercicio más sencillo para que lo vean y lo vayan viendo. Igual tienen el libro y demás, yo les subo los capítulos para que los vean y tienen cantidad de ejercicios con esto. Bárbaro, profe. ¿Sí? Bueno, gracias, profe. Bueno, chicos, gracias a ustedes. Gracias, Lautaro. Buenas noches. Buenas Chao, noches. Chao, profe, gracias. Gracias. Chao, profe. Chao. Gracias. Nos vemos. Chao.